Esta vez nos sucedería algo extraordinario. Como ya lo han visto en otros videos, este es uno de los lugares más lluviosos del planeta y en las noches casi siempre hay tormenta. Estábamos regresando del final de la ruta, exactamente del kilómetro 318, muy lejos de la civilización. Ahora hemos ascendido rápidamente al kilómetro 315, donde viven un par de familias y desde aquí aún nos queda mucho camino por recorrer. Estamos totalmente mojados, cansados y con mucha hambre porque a esta hora no hemos almorzado, pero así es la vida. Primero tienes que batallar para llevar el pan a tu hogar. Salimos de nuestras casas a eso de las 11 de la mañana. Pensábamos regresar al atardecer, pero a veces las cosas no salen como uno las piensa y para mí eso es lo más bonito de la vida, cuando se pone todo difícil y vas al límite sin saber lo que va a pasar al siguiente minuto. A esta hora hemos ascendido al kilómetro 313, donde habitan algunas familias en un pequeño pueblo llamado Ventanas. En este pequeño pueblo todos son amigos y para tener un poco de energía eléctrica usan un generador que les da un poco de luz mientras tengan combustible. Aquí hay una humilde cancha donde juegan al fútbol. En Instagram dejé una historia donde se disputaba un partido en medio de la lluvia. Ahora dejamos atrás a este humilde pueblo y continuamos ascendiendo sin saber que nos espera una tortura. El torrencial aguacero estaba casi extinto, pero aún había tormenta eléctrica y el paisaje nocturno lucía hermoso. Pero al llegar a la boca del túnel más largo empezarían los problemas. Primero, el tren se nos apagó. La batería se había descargado y no daba arranque. Tuvimos que darle la vuelta al tren para prenderlo a empujones. No puedo comentar, pero nos tardamos una hora y luego de todo ese trabajo a unos metros nos volvimos a descarrilar y para montarlo fue otra tortura. Alejado de todo me paré un momento y escuché cuánta vida había en el bosque, tantos espíritus y una paz que no te la puedo explicar con palabras. ¡Qué belleza! Cangrejos en la noche. En la boca del túnel, allá adentro, adelante está el túnel. Aquí un amiguito intentando escapar, pero no le voy a hacer daño. Relájate. Pero la barriga nos reclamaba alimento y aún estábamos muy lejos de casa. Soy muy agradecido con Dios. Él me regaló este espíritu de aventurero y no quiero ser egoísta. Por eso te cuento algo de mis increíbles aventuras. Así que reiniciamos una vez con nuestro viaje, pero luego de unos minutos nuevamente tuvimos más problemas. Descarrilamos y el motor se apagó por segunda vez y esta vez fue por falta de combustible. Ahora la única solución era caminar y como la linterna se había dañado dependíamos de los teléfonos, pero también estaban al límite. Dejamos al pequeño tren y caminamos por más de una hora. Al final llegamos bien a casa, pero con una historia más. Realmente mucho contenido se perdió, pero al menos rescaté algo para dejarles a ustedes. Si les gustan estas aventuras, les invito a unirse a mis cuentas Instagram, YouTube, Yuse Lugares.